Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tratar de empezar nuestro cuarto encuentro ya sobre las enseñanzas de Perón y Evita, que nos dejaron fundamentalmente a través de lo que fue la Escuela Superior Peronista que crearon Perón y Evita el 1 de marzo de 1951 y que tenía 9 materias, 2 que le llamaban fundamentales, que ya las vimos: conducción política e historia del peronismo. Conducción política, que es la experiencia de Perón, transmitida con amor a los compañeros, como para que seamos o sepamos lo que tenemos que saber y lo que tenemos que ser para tener el éxito en la conducción política. Perón decía que la conducción era la forma y manera de llegar al éxito en las tareas que nos proponemos. Y en el último encuentro, Cristina nos hablaba de historia del peronismo, de Evita. Y hoy vamos a ver una especie de síntesis sobre la doctrina peronista. A ver, en la Escuela Superior Peronista había 4 materias referidas a la doctrina: filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Esas 4 materias serían la explicitación o la explicación de la ampliación de lo que vamos a ver hoy. La filosofía peronista es la explicación del sentido filosófico que el peronismo le da al hombre, a la mujer, al ser humano, según el cual, como vamos a ver más adelante, el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad. Y entonces, esto que vamos a ver hoy se suponía sabido, porque la definición que vamos a ver enseguida es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal que se promulgó en diciembre de 1952. O sea que Perón hizo la revolución en el 43, estuvo en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 45, vino el 17 de octubre como consecuencia de ese trabajo, como consecuencia también de esa prédica y de esa, ¿cómo le puedo decir?, de ese trabajo de persuasión, ese trabajo de persuasión que hizo él del 43 al 45, el resultado fue el 17 de octubre, no salió de él, no fue magia el 17 de octubre. Fue fruto de un trabajo, como dice él. ¿Por qué la gente hizo lo que hizo el 17 de octubre? Porque estaban enseñados, sabían lo que tenían que hacer, cosa que deberíamos hacer nosotros desde todos los ámbitos, como para que nuestro pueblo sepa lo que tiene que hacer ante un Milei, ante un Larreta o ante un Macri, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, después Perón se dedicó a hacer eso que propuso a los compañeros, que lo primero que él pensó es: vamos a tratar de que tengan un poco más de dignidad, de que puedan vivir como seres humanos con dignidad. O sea, lo que después vamos a llamar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, o sea, la justicia social. Pero para que haya justicia social, tiene que haber, la justicia y los derechos se adquieren a través de medios reales y económicos. Y en ese momento casi todas las empresas, como ahora lamentablemente, estaban en manos extranjeras. Entonces Perón nos va a proponer que una de las primeras tareas que tenemos que hacer es recuperar el patrimonio nacional. Entonces, una vez realizado todo eso en el 51, o sea,
realizado el primer plan quinquenal, ¿no? Del 47 al 51. En el 52 hace un plan económico, diríamos, de estabilización, porque había habido 2 años muy bravos de sequía, un poco como ahora. Y en el 52 larga el segundo plan quinquenal, que iba a ser desde el 53 al 57. Y la base de ese segundo plan quinquenal, o sea, un plan basado en una doctrina, o sea, basado en una idea, no un plan en el aire. Porque además, si no tenemos un plan, como en cualquier lugar, una empresa, un país, una familia que no tiene un plan, sobre todo un país que no tiene un plan, es la mejor forma de realizar el plan del enemigo, como creo que nos está pasando. O sea, lamentablemente nosotros no conocemos el plan que hay, entonces, como los enemigos del país tienen un plan muy, muy bien establecido, lamentablemente lo tenemos que sufrir. O sea, sufrir al Fondo Monetario Internacional como lo estamos sufriendo en este momento, que no es ni más ni menos que el plan del enemigo. Bueno, vamos a ver entonces la definición de doctrina peronista que nos dejó Perón recién en el año 52, después de haberla realizado. Esta definición que vamos a ver ahora es fruto de una realización, porque Perón nunca propuso algo para teorizar. Eso lo dejó a los filósofos, o a los teóricos, a los profesores, pero él dijo en el Congreso de Filosofía en el 49, cuando habló de la comunidad organizada, los políticos no podemos hablar porque sí, porque los políticos tenemos que realizar lo que decimos. Entonces, durante el primer plan quinquenal, Perón realizó lo que es esta definición, que es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, el segundo plan quinquenal era para realizar, la definición de doctrina peronista o justicialismo, que es lo mismo. La doctrina peronista es lo mismo que el justicialismo, para no confundirnos. Dice, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, como objetivo último, como finalidad suprema, realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿De qué manera? Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Acá está todo el peronismo. O sea, esta es la síntesis de lo que es y debería ser el peronismo. O sea, la finalidad que deberíamos tener todos y todos los peronistas, la finalidad que nos propone Perón como instrumento de unidad de concepción, que llama él, o sea, como instrumento de unidad en las ideas, como instrumento de unidad en la finalidad, nos propone que todos y todas trabajemos única y exclusivamente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y hoy vamos a tratar de ver qué significa esto. Porque en el primer peronismo, en la Escuela Superior Peronista, esto, como lo hacía prácticamente 7 años que lo venían realizando y diciendo de una forma o de otra, se daba por sabido, diríamos. Pero hoy, lamentablemente, después de 70 años de que no tenemos escuela, este tipo de conceptos no están lo suficientemente claros, y yo humildemente hoy vamos a tratar de compartir con ustedes ideas que nos ayuden a comprender esto, que es lo que deberíamos hacer todas y todos los peronistas.
Y yo quería empezar con hay un libro que está en mi página web, en la parte de los libros, en la página web escuelasuperiorperonista.com, que es donde está todo el plan de la Escuela Superior Peronista que yo realicé trabajando durante muchos años. Y hay un libro que se llama El Movimiento Peronista, publicado en 1954, que habla del ideal del general Perón. Dice: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria, la actitud con la que deberíamos encarar esto, ¿no? Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, todos y todas unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Si hiciéramos esto los peronistas, ¿qué otro país tendríamos, no? ¿Qué otro país tendríamos? Y este es el mensaje de fondo que les quiero dejar hoy, o sea, llegar a la comprensión de esto, ¿no? Nosotros todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. ¿Por qué? Porque la patria es el otro. Esto lo agregué yo, pero por eso tenemos que estar unidos, o sea, porque la patria somos nosotros, no es una fantasía. La patria es lo que fueron los argentinos de antes, los que somos ahora y los que van a ser después. Es lo que construyeron antes de nosotros, los que estamos construyendo ahora, bien o mal, esta patria, y los que vendrán después. O sea, tenemos una responsabilidad de tomar lo bueno que nos han dejado, que es esto, de poderlo conocer primero y practicar después, para legarlo a las nuevas generaciones de manera que también lo puedan realizar. Y esta es más o menos la finalidad que nos proponemos al hacer estos cursos con Diego Minuti, cuando él me dijo de colaborar a crear conciencia sobre la necesidad de estas cosas, ¿no? Y también en el libro El Movimiento Peronista nos hablan del camino hacia el ideal del general Perón. O sea, ¿cuál es el ideal del general Perón? Es esta definición que acabo de... Pero la doctrina, que es sobre lo que estamos hablando hoy, es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. ¿Por qué se habla de esto? Se habla del pueblo, no de un sector. Pues creo que ya lo dije varias veces. Que Perón toma a nuestro pueblo, a la Argentina, como una sola organización. Y para él, toda organización, para él y para cualquiera que sepa de organización, toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que es el conjunto de ideas que unen a los integrantes de esa organización, cualquiera sea el objetivo de la organización, ya sea una organización económica, una organización social, una organización política, una organización deportiva, siempre tiene una finalidad, tiene un conjunto de ideas que es lo que une a los integrantes de esa organización. Y para Perón, la doctrina vendría a ser la orientación que él propone para el conjunto del pueblo, o sea, la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. O sea, nos propone
este trabajo, diríamos, para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, como orientación, como propuesta. Yo les propongo que la organización política en la que estemos nosotros tenga como finalidad, tenga como objetivos única y exclusivamente como finalidad trabajar para esto. Entonces nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística. Deberíamos tener, si entendiéramos bien esto, deberíamos tener una mística, un entusiasmo, unas ganas, como para realizar esto, porque en última instancia estamos trabajando para nosotros mismos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, para los de nuestra ciudad, los de nuestra provincia, los de nuestra nación. Eso debería ser la conciencia social que deberíamos tener de sentirnos parte de esta patria, de esta nación, de este pueblo. Es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo, nos dice Perón, y realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Es un poco lo que les quería decir recién, está mucho mejor dicho por Perón desde ya. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente argentino puede desear el triunfo no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento peronista primero y del movimiento nacional después. O sea, un poco lo que nos está pasando ahora. Si no sabemos para dónde vamos, si no nos dicen cuál es la orientación, si no nos dicen, a no ser que ustedes hayan escuchado, yo no escucho que nuestros dirigentes nos digan que estamos trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y lo estamos realizando de esta manera o de esta otra, y estamos teniendo estos enemigos, estas dificultades, estos problemas. No hay ni enemigos, ni... O sea, yo creo que tenemos que volver a eso, y un poco recuerdo nuevamente la necesidad y la importancia de que en los ámbitos donde nos desarrollamos nosotros recreemos estas ideas, estos conceptos que no son míos, y que están en el programa de la Escuela Superior Peronista que Perón nos dejó, que estudiando esas materias, conducción política, historia del peronismo, esto de doctrina peronista, después organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y las realizaciones del peronismo, conociendo esas materias estoy absolutamente seguro que van a saber con claridad lo que es el peronismo y lo que deberían hacer, y transmitir a los demás compañeros como para que nos acompañen en la realización de esto, ¿no? Y Perón en uno de los artículos de política y estrategia, que eran artículos que él publicaba con el seudónimo de Descartes en el diario Democracia, me parece. Nos decía, los pueblos, hablando de las doctrinas nacionales, porque en última instancia, lo que está planteando Perón acá con la doctrina es que cualquier organización, diríamos, de cualquier tipo y de cualquier naturaleza, tiene un sentido propio, tiene algo propio, tiene algo particular. Y él nos dice así, los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente la doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Un poco lo que yo les quería decir antes, hablando de la organización espiritual y de la organización material. La organización espiritual vendría a ser este espíritu de la nación
esta alma colectiva que le dice en otra parte. Y cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos propios, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Iba a decir, yo creo que lamentablemente no vemos claros los designios y los objetivos propios, como asimismo yo por lo menos no veo claro que estemos educados, instruidos y conducidos con estos objetivos de trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. A esto me refiero. O sea, y estamos como estamos por este desorden, diríamos, que se produce cuando en una organización cualquiera los integrantes de la organización no saben para qué están. Entonces viene un Milei cualquiera o cualquier otro, iba a decir un adjetivo, pero dejémoslo ahí, que dice cualquier cosa y entonces al no saber cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito, y si no proponemos nosotros, viene cualquier otra propuesta y el que no conoce por ahí la acepta como está pasando, ¿no? Aunque sea una barbaridad. Porque las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis. Porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. ¿Cuál es la doctrina de los imperialismos? Robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como nos están haciendo desde hace demasiado tiempo. ¿O qué otra cosa es el Fondo Monetario Internacional? Cuando vamos a ver más adelante que la grandeza de la nación es tratar de que lo producido por el conjunto de los argentinos se vuelque en beneficio del conjunto de los argentinos, o sea, el fruto del PBI que le dicen, ¿no? Del Producto Bruto Interno, en vez de ir al Fondo Monetario Internacional como nos está pasando en este momento y dejarnos sin un mango y tener que ir a Brasil a decirle a Lula a ver si por favor nos tiran algunos mangos porque el fondo nos quiere extorsionar y Lula dice ¿qué dijo Lula? Que nos tienen el cuchillo acá. Bueno, eso es esto, porque el imperialismo tiene también su doctrina, que es dominar a los pueblos de manera de esquilmarlos lo más posible en el menor tiempo posible, que es lo que nos ha pasado. La deuda externa que nos han dejado no es otra cosa que eso. O sea, que además ya lo habían hecho durante todo el siglo XIX con el empréstito de la Baden Brothers, que la pagamos no sé cuántas veces durante todo el siglo XIX, ¿no? Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Un poco esto es lo que yo quería decir. Es como si fuera un hombre sin alma. Y un hombre sin alma, dice Perón en otro lado, es un cadáver. Chico, grande, lindo, feo, pero cadáver al fin. Y un país sin alma también es, lamentablemente, un cadáver. Y un cadáver se lo lleva cualquiera. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. O sea, tener un proyecto, porque si no tenemos proyecto nosotros, viene otro y nos dice, vos tenés que hacer tal cosa. O sea, si no tenemos un proyecto propio, tenemos que realizar necesariamente el proyecto del enemigo. Por otro lado, vamos a ver un poco lo que es una doctrina, que no son ideas mías, son todas de Perón, que por otro lado está también, si lo quieren ver más claro, diríamos, está en el capítulo 3 de Conducción Política. Dice, por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, etc.
Y así considerada, entonces, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, como vamos a ver más adelante. Entonces, la doctrina nacional es el conjunto de los principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción. O sea, la doctrina, ¿para qué nos propone Perón una doctrina? Para que los argentinos, como él nos toma a todos como un grupo, como una sola unidad, para que el conjunto tengamos una sola finalidad, no por obligación, sino que la aceptemos libre y voluntariamente, y por eso nos propone una finalidad sublime, diríamos, una finalidad buena, que trabajemos todas y todos por el bien de todos nosotros, y que lo que producimos todos nosotros lo pongamos en beneficio primero de nosotros y después de los otros. No podría nunca haber 40% de pobres si hiciéramos esto. ¿Se entiende esto? Entonces, en el ítem 10 ya lo vamos a ver más adelante, de la doctrina nacional, dice: la doctrina nacional es el conjunto de los principios cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción. Claro, si todos los argentinos, o como cuando lo votaron a Perón y él instruía a la gente sobre esto, hoy estaba viendo que Perón fue el único que fue votado por más del 63%, y nunca perdió una elección por esto, porque tenía un proyecto que era para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La gente sabía de qué se trataba, le transmitía el proyecto que tenía y les pedía que lo acompañaran en su realización. Entonces, ¿qué es un principio? Dice: el concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte. ¿Qué es un principio? Que yo les diga a ustedes, nosotros tenemos como finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si yo les digo, salgo a la calle y me encuentro con cualquiera de ustedes y le digo: mira, yo estoy laburando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, se me van a reír. ¿Por qué? Porque los principios, diríamos, o un cristiano que diga: yo estoy trabajando por el amor al prójimo, está bien, es un principio muy general, que, como nos explica Perón en el capítulo 3 de Conducción Política, la doctrina tiene principios, tiene teoría y tiene forma de ejecución. O sea, los principios son esos principios generales que tienen que ser explicados por la teoría y realizados por las formas de ejecución, ¿se entiende? O sea, por la experiencia. Que es más o menos lo que yo les quería explicar ahora. Y la doctrina peronista no es que Perón se sentó un día en un escritorio y se puso a escribir la doctrina peronista. La doctrina peronista tiene primero un sumario de antecedentes históricos, que eso sí, seguramente alguien se puso a analizar cuál fue Pero la definición, por ejemplo, es como les dije el otro día, de diciembre de 1952, la que vimos. La doctrina peronista, justicialismo, tiene como finalidad suprema, etcétera, alcanzar la felicidad, etcétera, es de 1952. Las 20 verdades son del 17 de octubre de 1950. Y la doctrina política interna de la nación, o sea, del tema 3 al 8, son de 1954, de la ley de ministerios del año 1954.
y la edición general del armado, diríamos, de la doctrina peronista, como yo se lo presento ahora, es recién de 1954. ¿Se entiende? No es que Perón se puso un día a... Y además la hizo realizándola. O sea, eso de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria lo hizo. A través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política lo hizo. ¿Se entiende? Y armonizando los valores materiales con los espirituales es el espíritu con el que él encaró todo. Y acá yo les puse de nuevo la definición, ¿no? O sea, el tema 1 de la doctrina peronista. Defínese como doctrina. Este es el artículo 3 que yo les decía, textual. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo. La doctrina peronista es lo mismo que el justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y acá lo que yo trataba de explicar era un poco lo que les dije hoy, pero acá quería recordar el capítulo 2 de Conducción Política, donde Perón nos dice que tenemos que reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o sea, a nuestras opiniones personales. Tenemos que reemplazar libre y voluntariamente, no por obligación, sino nosotros libre y voluntariamente. La tarea que nos propone él es reemplazar nuestras opiniones personales por un ideal común, que es la doctrina. O sea, en vez de estar preguntándonos quién es el candidato, qué es lo que Perón nos dice, preocúpense de trabajar todos y todas por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, en el capítulo 2 de Conducción Política nos dice, reemplacemos la antigua política de las opiniones personales o de grupos, de los que trabajan para sí mismos o para un determinado grupo, que es lo que lamentablemente nos viene pasando desde hace demasiado tiempo, por un ideal común, que es la doctrina. Y acá yo trataba de explicar lo que ya más o menos repetí más de una vez. O sea, que Perón toma al país, a Argentina, como una unidad, como una sola organización, con la organización espiritual, que sería la doctrina, el alma colectiva del pueblo, y la organización material, que sería la forma y manera de realizarlo. O sea, la doctrina, la que nos daría unidad de concepción, nos daría unidad en las ideas, nos daría unidad en la finalidad, para que después podamos tener unidad en la acción, unidad en las realizaciones. Y después, el tema, sí, es más o menos repetir esto, que en la definición hay una finalidad, un objetivo, una finalidad suprema, que es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, objetivos o caminos a través de los cuales realizar esa finalidad, y políticas generales de acción a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos, o sea, armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, tener una finalidad, los objetivos para realizar esa finalidad y la actitud con la que deberíamos encarar esa finalidad. Y hablando de explicación o de explicitación de los principios, yo encontré en
en el libro Técnica del Adoctrinamiento o Técnica para transmitir e inculcar la doctrina, un esquema de la doctrina peronista que a mí me ayudó mucho a entender el sentido y el significado de esto. Y en este esquema se dice, los objetivos de la doctrina son, en primera instancia, la unidad nacional, y en segunda instancia, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y la grandeza de la nación. Después hace una síntesis de cada uno de los rubros, o sea, lo que vendría a ser la explicitación sumaria de lo que significaría la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y por otro lado, la concepción filosófica sobre el cual se asienta el peronismo. O sea, que sería el principio fundamental filosófico según el cual para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. O sea, debería ser para nosotros el principio y fin de todo lo que hacemos. El hombre, la mujer, el ser humano, ni el dinero ni los negocios, como es la de nuestros adversarios o enemigos. El hombre, la mujer, el ser humano. ¿Por qué? Porque es una dignidad. Y por ser una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos. Pero además tiene una función social, no es que ese hombre, esa mujer, hace lo que se le da la gana. Tiene una función social, está en una sociedad. Todo lo que hacemos es en función social. Y por otro lado tiene valores espirituales. Para nosotros el hombre, la mujer, es una armonía de materia y espíritu. No es ni solo espíritu ni solo materia, una armonía de materia y espíritu. La justicia social, que es el principio fundamental sociológico, según el cual deberíamos elevar la cultura social. Lo primero que deberíamos hacer es elevar la cultura social del pueblo, dignificar el trabajo y humanizar el capital. Desde ya que esto es una síntesis, es un poco más que decir justicia social, pero yo hice un trabajo sobre esto recopilando, que ustedes lo pueden ver en mi página web, está en la parte de doctrina. Yo le puse esquema de doctrina peronista. El módulo segundo, o sea, el primer nivel es más o menos lo que estamos viendo respecto a la definición. El segundo nivel de doctrina es una síntesis de esto. Es esto un poco más ampliado. Y después yo hice un trabajo mucho más amplio referido a tomar de los distintos textos y de los distintos libros de filosofía peronista, sociología y política peronista o economía peronista, la forma y manera de justificar cada uno de estos ítems. La independencia económica es el principio fundamental económico. Implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional. ¿Qué es recuperar el patrimonio nacional? Recuperar todo lo que nos robaron las empresas multinacionales, el Fondo Monetario o los imperialismos. O sea, lo que vienen a hacer los imperialismos es sacarnos los bienes nuestros, diríamos. Es así de sencillo, no hay mucha explicación. La carne primero, ahora el litio, el petróleo, el río Paraná, según el cual todas las empresas o todos los puertos están en manos extranjeras. El problema es que nosotros lo permitamos. Durante el menemato, incluso con el nombre del peronismo, se privatizaron 492 empresas nacionales y provinciales. 492. Y en nombre del peronismo.
Entonces, la independencia económica, lo primero es recuperar nuestro patrimonio, reactivar la economía, o sea, producir cada vez más, no para afuera, sino para nosotros primero, y después que haya una justa distribución de esa riqueza. Y la soberanía política es el principio fundamental político según el cual lo primero que deberíamos hacer es respetar la soberanía de los ciudadanos. ¿Qué es esto? Respetar los derechos que nos corresponden a todos, como decíamos antes, como seres humanos con dignidad. Derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda. Nuestros gobiernos deberían tener esta finalidad. La segunda tarea de la soberanía política es respetar la soberanía del pueblo, o sea, la verdadera democracia. ¿Y cuál es la verdadera democracia? La verdadera democracia, dice la verdad número 1, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, no el del Fondo Monetario Internacional. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo necesita y quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. ¿Se entiende, compañero? O sea, no. Entonces, la segunda implicancia de la soberanía política es respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos, que no vengan a decirnos a nosotros lo que debemos hacer, que nosotros, los argentinos y nuestro gobierno, decida lo que deberíamos hacer. Bueno, espera que saco esto. Entonces, el objetivo inmediato de la doctrina, decíamos, es la unidad nacional. Y Perón lo dice de muchas maneras. Para Perón la unidad, el otro día me mandaron, yo no lo tenía grabado, el discurso de Perón el 17 de octubre. Trabajadores, únanse. Sin unidad no hay nada, compañero. O sea, estamos hablando de la organización del pueblo, de un pueblo, diríamos. Y es lo que nos está pasando. Como no tenemos en cuenta esta recomendación de Perón de reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, por una doctrina a la que todos acatemos, diríamos, y todos trabajemos para esa finalidad, nos está pasando lo que nos pasa, diríamos. No hay otra explicación, Por eso, para Perón, la unidad es la finalidad primera, y lo dice en un montón de lados, que no quiero detenerme porque creo que es fácilmente entendible eso. A ver, ¿qué pasa? Y se me ha enganchado esto. Ahí está. Y el objetivo último, decíamos, en este esquema es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Ya lo hablamos mucho. La grandeza de la nación como objetivo último, creo que lo expliqué, pero dice, si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. O sea, que primero que todos tengan trabajo, mejor dicho, que todos tengan la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos que nos corresponden. Primero el trabajo, que es para Perón la única clase de hombres y de mujeres, los que trabajan. Con ese trabajo cubrimos nuestras propias necesidades y realizamos nuestra propia dignidad. Y además con el trabajo del conjunto, lo que sobra, diríamos, o sea, lo producido por el conjunto, en vez de irse para afuera, con eso deberíamos construir la grandeza de la nación. O como dice Perón en otro lado, que la manguera chorree para adentro, no para afuera. ¿Se entiende?
que la manguera chorree para adentro, sí. ¿Podrías pasar ¿La anterior? la anterior? A ver, espera, sí. Que habla de la felicidad del pueblo, quiero ver cuáles son los puntos que A ver, nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza de la nación. Más o menos lo que habíamos. Y lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como la justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad. Y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas, no como bestias. Esta comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. O sea que lo que plantea Perón es que podamos realizarnos nosotros y contribuir a la realización de la comunidad. O sea, no solo una realización individual egoísta, diríamos. La comunidad nos ayuda a la realización nuestra y nosotros con nuestra realización contribuimos a la realización del conjunto. O sea, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. Dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Esto lo decía Perón en comunidad organizada, por un lado, pero lo repetía el 1 de mayo del 50, en un discurso que yo les recomiendo leer, están en mi página, se llama Los mensajes de Perón, que eran los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo del 74, del 46, y el libro, Los mensajes de Perón, es del 46 al 52, pero yo les agregué todos los demás, del 53, 54, 55 y 74, y de esos mensajes de Perón, los primeros peronistas hicieron ficha con todos los mensajes, y de ahí sacaron todas las enseñanzas para hacer los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía, etcétera, organización peronista, técnica del adoctrinamiento, etcétera. Todos lo sacaron de ahí, en un trabajo muy, muy preciso que tenía la Escuela Superior Peronista, que eran los ficheros generales, particulares y específicos, ¿no? El objetivo último... No, que te acordás de ella, cuando estudiábamos, que estudiábamos con las fichas. Claro. Cartoncitos. Hace un tiempo, sí. Antes de ayer. Pero sí, con eso, y ustedes van a ver que muchos, sobre todo conducción política, o sea, la primera edición de Conducción Política se hizo en la revista Mundo Peronista y tuvo también esa característica, diríamos, de a cada párrafo con un sentido determinado le ponían un acápite o un título, y eso lo convertían en ficha y separaban las distintas fichas por los temas, diríamos. Sobre la grandeza de la nación, yo puse acá una serie de textos, pero se refieren a eso, o sea, a las cosas que hizo Perón para lograr la grandeza de la nación. Y dice, cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, con la plata producida por el conjunto de los argentinos, cuando ve cómo se reclama por todas partes
el esfuerzo individual, y cada argentino tiene no uno, sino varias posibilidades de trabajo para elegir. Varias posibilidades de trabajo para elegir, compañeros y compañeras. Cuando advierte que los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no hay suficientes medios para satisfacer al intercambio comercial, que canaliza la riqueza de unas a otras partes del país y al exterior, cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública, etcétera, 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 etcétera. 76.000 obras hizo Perón en el primer plan quinquenal. A esto se refiere. Esto es crear la grandeza de la patria. Y yo había puesto acá una explicación también de cada uno de los principios que comentamos recién, pero me parece que realmente no, ya los vimos y no querría seguir insistiendo sobre el tema. Sí, sobre el último de los temas de la definición de doctrina peronista, que es armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, yo lo entiendo como que Perón nos plantea que la armonía en todo, o sea, la armonía como actitud permanente, ni muy muy, ni tan tan. Y yo estuve buscando en los distintos textos, diríamos, y encontré estas definiciones, que yo le puse un nombre que no sé si las compañeras filósofas o que entienden un poco más de esto están de acuerdo conmigo, pero creo que hay una tercera definición, o sea, y esto sería ni muy muy, ni tan tan, sería la tercera posición peronista, diríamos, que Perón la plantea para todos los ámbitos, no solo para el ámbito internacional, la plantea para todos los ámbitos. Y la tercera posición filosófica sería ni idealismo ni materialismo, o sea, realismo. La única verdad de la realidad, cuando decimos, en una especie de eslogan, la armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. O sea, ni muy muy, ni tan tan. La tercera posición antropológica, ni solo materia ni solo espíritu. La armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica, ni individuo solo ni sociedad sola. La armonía de personalidad y sociabilidad. La tercera posición económica, ni economía libre ni economía dirigida, economía social, plantea Perón. Que habría que entender bien. Economía libre. Dejémoslo ahí, compañero. La tercera posición sindical, la plantea Perón cuando habla del sindicato. Ni presidencia fría, ni intervención opresora del Estado, colaboración armónica del Estado con el pueblo, con los trabajadores y trabajadoras. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario, comunidad organizada, como nos explicó muy bien el compañero Di Giacinti, como objetivo último del peronismo y de toda la tarea que deberíamos hacer, crear una comunidad organizada. Y por último, en la tercera posición política internacional, el abandono de ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas, el hombre y la mujer sobre los sistemas y las ideologías y la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Esto sería más o menos, y después yo quería comentarle, aunque más no sea, ¿cómo estamos de? No, todavía más o menos vamos.
Quería comentarles más o menos el tema de las 20 verdades. Las 20 verdades las publicó, iba a decir, pero no es así. Las dijo Perón, las anunció al pueblo en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 50, con esta introducción que para mí es conmovedora, ¿no? Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practiquen, para que viva feliz según ellas y también para que mueran feliz en su defensa si fuera necesario. Y yo en una revista, creo que se llama Doctrina Peronista, creo que salió 1 o 2 números nada más, en el 55, yo vi una separación de las 20 verdades en verdades destinadas a orientar la ética peronista, por un lado, que son estas, la 2, la 3, la 4, o sea, el peronismo es esencialmente popular, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. La 3, el peronista trabaja para el movimiento, el que en su nombre sirve a un caudillo o a un cacique, lo es solo de nombre, un poco lo que decíamos de reemplazar a los caudillos, a los caciques por la doctrina. Y los que siguen a un caudillo no son peronistas, evidentemente. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. O sea, para un peronista no puede haber nada mejor otro peronista. Ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Y en la acción política, la escala de valores de todo peronista, sabemos cuál es. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. La política no es para nosotros un fin, sino un medio. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Y por último, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Y un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma, como decíamos antes. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. Y después, las verdades referidas a la doctrina. Las 5, en la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque cada uno debe producir por lo menos lo que trabaja. En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, esencialmente, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. La 16, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho, pero en función social, como decíamos. Y la 18, queremos un hombre social, una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La 19, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y por último, en esta tierra lo mejor que tenemos sigue siendo nuestro pueblo. Y con esto quería concluir por hoy. La pretensión mía era tratar de compartir con ustedes el significado de lo que es el meollo del peronismo, o sea, esta definición que nos propone que todos y todas los argentinos y las argentinas dejemos las opiniones personales o de grupos y trabajemos todos unidos como finalidad primera
por la felicidad del conjunto del pueblo, por la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, como objetivos para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y después como modos y maneras, instrumentos, siempre a través de la armonía, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la nación. ¿Por qué la armonía? Casualmente por la finalidad, porque solo en paz se puede lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Más o menos era lo que quería compartir con ustedes hoy. Bueno, no sé si quieren que charlemos algo, tienen alguna idea complementaria o alguna pregunta, o como quieran. ¿Eh? Es muy poderoso, digo, es una carga. Sí. Hoy es para elaborar. Y es que es esto, o sea, y yo creo que por eso yo les insisto tanto en la necesidad de que retomemos las escuelas en cada uno de los ámbitos, porque lo que yo puedo hacer acá con ustedes es una tarea de información, nada más. Pero la tarea real de formación, que cambia las mentalidades y las actitudes y la realidad, es la que podemos hacer con los compañeros donde nos movemos y nos desarrollamos, y en el barrio, o sea, y un poco lo que Perón decía, después empapar al conjunto del pueblo con estas ideas, y cuando venga un Milei decirle, bueno, sabemos lo que tenemos que decirle. El problema hoy creo que es la juventud, que No, el problema somos nosotros, no la juventud. tenemos una juventud rebelde, o sea, nosotros cuando éramos jóvenes éramos Sí, pero porque, a ver, yo me resigno. ¿Qué querés que haga la juventud si hace 70 años que no enseñamos estas cosas en forma metódica al conjunto del pueblo? O sea, hace 70 años que no existe una escuela como la que quería Perón. Es muy difícil, compañero, que la juventud... ¿Y por qué siguen a Milei si hay alguna propuesta nuestra? Ustedes, o sea, en serio, compañero, les pregunto. ¿Conocen alguna propuesta nuestra que pueda reemplazar a la de Milei? Que salga así por televisión y que con el entusiasmo, con mística, ¿existe? No, acá lo de Milei es una actitud de romper con todo, ¿no? Sí, Ideas en Milei. pero usando... Ya lo sé, pero es porque no hay otra. Y el enemigo no es sonso. O sea, ¿a ustedes creen que es Milei el dueño de esto? De estas ideas. esto se repite internacionalmente. Bueno, pero, o sea, cuando Perón dice que el enemigo, o sea, los imperios tienen su doctrina, que es inconfesable desde ya, no va a venir algún secretario de Estados Unidos a hablar por televisión y a proponernos. Siempre hay un cipayo que realiza los planes del enemigo. ¿Lo ha habido en toda la historia argentina o no? Pero el problema somos nosotros, el problema es lo que hacemos nosotros. Y por eso uno trata de aportar lo que cree humildemente que puede aportar, en el sentido, porque por desgracia yo tampoco tuve la posibilidad y lamentablemente el plan de la Escuela Superior Peronista, que fue el instrumento que utilizó Perón para llegar al conjunto del pueblo a través de no solo de la información, sino de la formación, en la única página que está en internet es la página que hice yo. Pero, o sea, para mí es un honor, pero es una desgracia para el país eso. Eso debería estar hace 50 años atrás para que lo podamos usar, o desde que hay internet.
para que la podamos usar toda. Y por suerte, por lo menos Cristina ahora lanzó una escuela, que vaya a saber qué tipo de cursos estén dando, pero es mejor una escuela con cursos que por ahí no son del gusto de todos, a que no haya nada. Porque hasta ahora no había una escuela que podamos decir presentada al conjunto del pueblo. Cada uno de nosotros nos hemos formado como hemos podido, ¿o no? Y lamentablemente tampoco en las distintas organizaciones, por lo menos lo que yo conozco, y por ahí no estoy bien informado, tampoco tienen un plan nacional de formación. De manera de que los militantes y futuros dirigentes sean formados de acuerdo a lo que a estas ideas, que no son mías. ¿Por qué no hay comunicación? No sé, ¿por qué no ha habido comunicación directa con el pueblo? O sea, queriendo te remontes muy atrás y no vayamos al gobierno actual. Yo la experiencia que tengo es que no les interesa, y yo creo que no les interesa porque me parece a mí, ese reemplazo que pide Perón de las opiniones personales o de grupos por la doctrina, una causa, un ideal, implica un renunciamiento personal muy grande. O sea, implica una formación profunda, o sea, un Néstor, ¿me entendés? Un tipo convencido de que acá hay que hacer, una Cristina, o sea, una persona convencida de que tiene que trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, aunque venga $1 millón, ¿me entendés? Y hoy cuidan su quintilla. Y trabajan para sí o para un grupo. No hagan ola, exacto. Pero, a ver, sin hacer nombre, o sea, creo que todos sabemos de qué se trata. Claro. Y como, o sea, hablar de estas cosas implica que uno tiene que volver a la humildad, ubicarse en su lugar, bajar al llano, hablar con los compañeros, y parece que no hay aceptación a esto. Pero por lo menos ahora yo creo que esta situación tan especial que estamos viviendo está provocando en muchos compañeros unas ganas y un deseo, diríamos, por lo menos de, mirá, me quiero formar, quiero estudiar, quiero leer algo. A mí por lo menos ahora me llega mucho más, mucho, no, Muchos más pedidos. Sí. Yo tengo la página peronista, Escuela Superior Peronista, y yo le puse un llamado de WhatsApp. Y la página debe tener, no sé, de 1 año y pico, 2. Y ahora, cada rato, y en el WhatsApp no viene el nombre ni el apellido de la persona cuando yo lo recibo. Y ayer, por ejemplo, recibí 3 o 4, cosa que en meses no recibía. Seguramente es fruto de la escuela que creó Cristina. No es el trabajo mío, seguramente fue eso. Que mucha gente, al ver que Cristina forma una escuela, dice, bueno, si la jefa lo dice, algo tenemos que hacer. Y como sí, mi página es escuelasuperiorperonista.com, por ahí algunos no entienden nada y se creen que es la escuela justicialista Néstor Kirchner. Pero sí, o sea, hay más inquietud en los compañeros en general de prepararse y yo creo que no hay otro camino, compañeros. Mejor dicho, Perón no recorrió otro camino, no propone otro camino, más que la persuasión. Y ¿cómo es? La materia, la técnica que le llamaran técnica del adoctrinamiento, o sea,
técnica para transmitir la doctrina es la materia que explica esto, ¿no? No sé si quieren otra. Sí, le da. Sí, ahora yo me refiero, a ver, cuando te hablo de formación, yo me refiero a lo que Perón planteaba como formación, como, o sea, para que pueda haber unidad de concepción nacional, tiene que haber una escuela nacional de formación política, como la intentó él, diríamos. O sea, que vos estudies conducción política, que yo estudie conducción política, que ustedes estudien, no mueve el amperímetro. Y que incluso, sí, a ver, yo me estoy refiriendo a cambiar la realidad. Me estoy refiriendo a cambiar la realidad, a hacer una revolución, que es lo que tenemos que hacer. Para hacer una revolución en paz, tenemos que tener unidad de concepción en el conjunto del pueblo. Y los derechos dicen que se defienden. Yo no veo que lo defendamos mucho, pero bueno, para defender los derechos tiene que, o sea, tendríamos que decir un día, bueno, paro nacional, y no salen ni las moscas. Eso es un acuerdo nacional. O sea, un 17 de octubre, cuando se organizan en una semana, primero la conciencia social de darse cuenta de que sin Perón iban a perder todos los derechos que habían adquirido, y a un tipo que les estaba dando dignidad. Se organizan en una semana, sin casi los dirigentes, porque los dirigentes la habían puesto para el 18. Se organizan en una semana. En un día ponen 1 millón de personas en la plaza y no se van hasta lograr el objetivo. Eso es personalidad popular. ¿Se entiende? O sea, y salieron de la fábrica como estaban. No, nos vamos y vamos a defender lo nuestro. Pero, a ver, el plan que planteaba Perón era la Escuela Superior Peronista acá en Capital. Del 51 al 53 traía 3 compañeros del Partido Peronista masculino, 3 del Partido Peronista femenino y 3 de la CGT de cada una de las provincias. En el 53 formó con esos compañeros las escuelas peronistas regionales en cada una de las provincias. En las ciudades importantes, cada 3 o 4 unidades básicas formaban los ateneos peronistas, todas con el plan de la Escuela Superior Peronista, el plan que yo le estoy transmitiendo a ustedes. Las escuelas sindicales, todos los sindicatos tenían su escuela de formación. Ahí ya tenés el pueblo. Todos los sindicatos tenían su escuela de formación. La revista Mundo Peronista salía cada 15 días con una guía para todas las unidades básicas y todos los sindicatos de lo que te debían transmitir. O sea, traía discurso de Perón, discurso de Evita, la guía de adoctrinamiento básico, etcétera, etcétera. Así, sí, eso es un plan. Y hoy, ni cadena nacional. ¿Se dan cuenta por qué estamos como estamos? O sea, y por qué tenemos que cambiar esta realidad. Y además con el único instrumento que tenemos, que es la palabra, y la formación. Y, o sea, mejor dicho, el único con el que podemos hacer una revolución en paz, como la del 17 de octubre, sin un solo tiro. Nos vemos.